Estamos en vivo, ya podemos iniciar la conferencia. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este encuentro organizado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Soy Silvina Quintero, coordino el equipo que está a cargo del Censo de Infraestructura Educativa, un proyecto que se desarrolla desde la Dirección de Información Educativa en esta Secretaría. Este proyecto tiene como objetivos desarrollar el módulo de Información de Infraestructura Educativa del CINIDE, diseñar e implementar el relevamiento de todas las unidades edilicias donde funcionen los establecimientos educativos incorporados al padrón oficial, desarrollar indicadores federales para evaluar el cumplimiento del derecho a la educación en ambientes físicos dignos, seguros, accesibles, confortables y potenciadores de los aprendizajes, y fortalecer las capacidades de las unidades de información de las 24 jurisdicciones para integrar en forma eficaz y sustentable el componente infraestructura en sus sistemas y funciones. Estamos transitando la etapa de planificación y diagnóstico en conjunto con las provincias y como parte de las acciones preparatorias nos planteamos la necesidad y la oportunidad para pensar algunas cuestiones conceptuales, consultar especialistas que nos ayuden a ampliar la mirada sobre la arquitectura y la infraestructura para la educación y compartir esta reflexión colectiva con ustedes. Así que es un gusto para mí darles la bienvenida a esta reunión con la que inauguramos este ciclo de charlas que denominamos Habitar Mejores Escuelas, que es el lema que adoptamos como guía para todo el proyecto, porque nos recuerda que el propósito de tener un buen sistema de información de infraestructura escolar es mejorar los espacios que se habitan para enseñar y para aprender. Así que le doy la palabra a la arquitecta Teresa Chiorassi, colaboradora del proyecto, que va a presentar el tema de la conferencia y a nuestro invitado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Disculpen la demora y estamos encantados de recibirlos y recibirlas. Fabio Grementieri es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, especializado en conservación del patrimonio e historia de la arquitectura. Realizó estudios e investigaciones en diversos países europeos y americanos sobre la arquitectura del siglo XIX y XX. Integra la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Es asesor y profesor del curso Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino en sus monumentos históricos nacionales. Es profesor de grado y coordinador del programa sobre preservación de patrimonio de la Universidad Torcuato Di Tella. Su trabajo ha sido presentado en conferencias de alcance nacional e internacional, así como sus publicaciones. Entre sus libros se destacan Grandes Residencias de Buenos Aires Art Nouveau, Buenos Aires, Art Deco y Racionalismo, junto con Mimi Bohm, Argentina, Patrimonio Cultural y Natural, en coautoría con Pablo Zunino, y Alemania, Argentina, la cultura moderna de la construcción, y señalo muy especialmente Arquitectura, Educación y Patrimonio, Argentina 1600-1975, en coautoría con la querida colega Claudia Schmidt. Entre los principales proyectos y obras de Fabio se encuentran una serie de palacios, el Errázuriz, que aloja el Museo de Arte Decorativo, el Bosch, la Embajada de Estados Unidos, el Pereda, la de Brasil, y el Ortiz Basualdo, la de Francia. También ha hecho proyectos de rehabilitación sobre Villa Ocampo, propiedad de la UNESCO en la Argentina, la Casa Ocampo del Fondo Nacional de las Artes, el Teatro Libertador de la ciudad de Córdoba. Sus asesorías incluyen organismos como por ejemplo el Fondo Nacional de las Artes y el Programa para el Patrimonio Moderno de la UNESCO. Gobiernos de provincias, San Juan, Córdoba, Municipalidad de La Plata. Fue asesor de contenidos de un documental recomendable, Construcción Argentina, la historia de los alemanes en los inicios de nuestra arquitectura moderna, dirigido por Fernando Moller. Obtuvo el premio anual del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, por la restauración del Palacio Bosch, un premio de excelencia de Estados Unidos, el premio GAEA al mérito geográfico otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, por el libro Argentina, Patrimonio Cultural y Natural, álbum del Bicentenario, y el premio de la Fundación de Chicago y la Universidad de Notre Dame, otorgado en 2009. Esto es lo que hay que hacer para presentar a alguien, me dijeron.
En realidad, lo que yo diría es que Fabio Grementieri es un arquitecto que trabaja sobre el patrimonio de un modo activo. No solo lo contempla, lo estudia, lo defiende, pero también lo interviene para actualizarlo y ponerlo vigente. Tampoco se dedica con nostalgia al pasado consagrado. Fabio hurga con precisión en el movimiento moderno y allí también actúa. Un ejemplo en curso es la puesta en valor de la excepcional obra Colegio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba, obra de la arquitecta Lula Lapacó y los arquitectos Chute, Vidinós, Gassó y Meyer. Allí es director y hoy en ese equipo recrean el modo colectivo de hacer. Están detrás de recuperarlo. Por todo ello, es un honor compartir con Fabio Grementieri este encuentro. Estamos enormemente agradecidos. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Evaluación, a Silvina Quintero y a Teresa Chiurasi, que nos conocemos hace muchos años y hemos coincidido en distintas alternativas de estudios de proyectos y algunas presentaciones. Realmente agradezco mucho la posibilidad de hacer esta presentación. Como dijo Teresa, digamos, si bien me dedico a la preservación de la historia de la arquitectura fundamentalmente, digamos, todos mis trabajos de investigación y publicaciones están dirigidas sobre todo a la divulgación y la divulgación para la valoración de ese patrimonio y ver si se pueden mejorar las acciones de preservación del patrimonio, digamos, que conforma distintos sistemas en nuestro país, ¿sí? Es por eso que, bueno, cuando hablé con Teresa me interesó mucho todo este programa que tiene la Secretaría de Evaluación y, bueno, hablando con Teresa le pareció importante que hiciera una presentación sobre un gran pantallazo, ¿no es cierto?, de la evolución de la arquitectura de la educación que se ha transformado en un patrimonio, ¿no? El libro que menciona, que hicimos en colaboración con Claudia Schmidt, es justamente es un panorama, es una recopilación y una suerte de intención de sistematizar todo lo producido en estos laboratorios de experimentación de la arquitectura de la educación que se dieron en distintas reparticiones públicas, ¿no? Desde el Consejo Nacional de Educación en su área de proyectos, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación o, digamos, a nivel de las provincias, secretarías de obras públicas o ministerios, donde profesionales de distintas ramas, de distintas disciplinas, pero también en nuestra Argentina aluvional, procedentes de distintos países, ¿no? Sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero bueno, vayamos, si podemos ir pasando las imágenes, por favor. Si todos conocemos que el gran esfuerzo de la educación que ha sido relevado y descrito en distintas publicaciones a lo largo de las últimas décadas, tuvo cuestiones relacionadas con temas de política general, de Estado, con cuestiones inicialmente de higiene, de conformación de una presencia del Estado en esta cuestión de la educación tan importante. Sabemos que en los albores de la emergencia de la Argentina, la infraestructura escolar estaba provista en muchos casos por ámbitos claustrales de la descendencia de los conventos, de las órdenes que fueron los primeros sitios en impartir la educación. Algunas, digamos, construcciones muy precarias y los primeros diseños, como vemos aquí en la parte inferior, de establecimientos educativos en los lugares, en las ciudades más importantes como Buenos Aires. Todas esas intenciones que después se plasman en la constitución de
de 1853 y con la aparición de los grandes personajes de la generación del 80 y las generaciones anteriores, con la figura particularmente de Sarmiento, que propugnaba un modelo de escuela derivado un poco de las influencias y lo que él había visto, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? En ese paralelismo que él establecía entre los Estados Unidos y la Argentina, que se refleja en esa imagen que vemos allí. Sarmiento bregaba por una imagen escolar que tuviera una nobleza y un carácter austero, pero con una presencia institucional dada por la arquitectura clásica. Siguiente. Y es en esa tónica que aparecen en la década de 1860 y 70 estos primeros edificios de una arquitectura de líneas clásicas bastante sobria, con alternativas italianizantes, y yo creo que el prototipo de esa época es la escuela que vemos a la derecha, la escuela, la normal de maestras Armstrong en Catamarca, que es la evolución de el claustro conventual, las hileras de salones, de aulas, pero fíjense ustedes una fachada que hace alusión al templo de la educación. No es una fachada palacio, como vamos a ver después, sino una fachada templo, y el mejor ejemplo que tenemos es esta escuela normal Clara Armstrong en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ligada a esas ideas y esa imagen que pretendía Sarmiento para la arquitectura escolar. Porque hasta bastante avanzado el siglo XIX, en la mayoría de los distintos lugares donde se inició a través de iniciativas provinciales, porque esa escuela que vemos a la derecha es una iniciativa del gobierno de la provincia de Catamarca, con este arquitecto Carabati, que fue una suerte de arquitecto de Estado, construyó hospitales, casas de gobierno, iglesias, escuelas. Se conforma o, digamos, se encarna ese ideal de Sarmiento en esa escuela. Siguiente. Por favor, la siguiente. Bueno, conocen ustedes muy bien toda la revolución que significó el Congreso Pedagógico y las discusiones que hubo en el seno de ese consejo con distintos especialistas de distintas disciplinas para llevar a cabo la imagen. No, la anterior, por favor. Puede ser. Bueno, para llevar a cabo un plan con el Consejo Nacional de Educación, que, bueno, en el ímpetu y la premura hizo que participaran distintos arquitectos, casi todos extranjeros, italianos, alemanes, algún francés. No sé qué está ocurriendo con las imágenes que avanzan y retroceden. Allí, por favor. Para lo cual, digamos, en esa aceleración y esa voluntad de levantar los edificios escolares desde la Escuela Petronila Rodríguez o al Normal 1 en Buenos Aires, de arquitectos alemanes, como dije, de otras procedencias, llevaron a cabo un plan de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, que Roca inaugura todas en un mismo día, 40, y que vemos soluciones muy distintas, desde aulas hexagonales hasta, digamos, la inversión del prototipo del patio, concentrando las aulas, como vemos en la referencia arriba a la izquierda, en la parte central, y haciendo un patio corredor todo alrededor y un bloque de acceso con toda la administración de la escuela. Y lo mismo en el lenguaje arquitectónico, que sí coinciden, todas tienen aspecto de palacio, pero palacio alemán, italiano, francés o distintas variables del eclecticismo en boga en ese momento. Siguiente. Eso cambia unos 15 años después con otro plan
también en la ciudad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Educación, el famoso plan de Morra, con escuelas ya en los barrios que se habían desarrollado por fuera digamos, de la parte del macrocentro de la ciudad de Buenos Aires, y ya con un sistema a cargo de un solo arquitecto, el arquitecto Morra, de prestigio por esa época, y la utilización de un sistema modular, como vemos, tanto en planta como en fachadas, que se va adaptando según las medidas del terreno y las necesidades de cantidad de alumnos, ¿no es cierto? También estudiando la cuestión, como se venía avanzando desde el Consejo Nacional de Educación, del aula ideal, su orientación, la aparición de patios semicubiertos, además, como alternativa a la galería, que era el único espacio semicubierto que venía desde tiempos ancestrales, ¿no? En la tipología conventual. Y digamos, estas escuelas también, que siguen siendo escuelas palacios, pero adaptadas ya al típico formato del lote alargado, como el de las casas chorizo de la mayoría de las ciudades de la Argentina. Siguiente. Esas, al mismo tiempo, y bueno, porque así lo mandaba la Constitución, que las provincias tenían que proveer a la educación primaria, las provincias van avanzando también con arquitectos oficiales, como los arquitectos a cargo de obras públicas, con la construcción de escuelas, con ese patrón claustral y con las arquitecturas o los estilos en boga en ese momento, italianizantes, más afrancesados. Al mismo tiempo, la Nación, a través de la Secretaría de Obras Públicas que crea el presidente Roca y cuyo primer director es el arquitecto Tamburini, el italiano que viene a diseñar y a construir los edificios del Estado Nacional, también empieza a desarrollar una sistematización. Ya en la década de 1880, fíjense, fines de la década de 1880, aparecen estos prototipos que vemos en las imágenes en blanco y negro de escuelas rurales, sea en pequeños pueblos, ¿no es cierto?, que se adaptan a algunos lotes o exentas en el paisaje rural de distintos lugares de la Argentina, pero a través de prototipos que se impulsan desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Siguiente. Estas escuelas Palacio además van a incorporar aspectos de las nuevas tecnologías, como la posibilidad del claustro tradicional. El patio tradicional pueda ser cubierto con estructuras metálicas, como sucedía con otros programas de la arquitectura de la educación, como vemos en estos dos ejemplos, el Mariano Costa a la derecha y la Escuela Normal Sarmiento, también el arquitecto Morra en la avenida Callao en Buenos Aires. Siguiente. Y vamos a encontrar también en la década de 1880 otra sistematización de los proyectos para escuelas secundarias, sean normales o colegios nacionales, que está dado por el prototipo de esta escuela Palacio para normales y colegios secundarios, que tiene el aspecto de un palacio renacentista italiano. Es un prototipo que diseña el arquitecto Tamburini también, a través de piezas, componentes, tanto en dimensiones como en elementos arquitectónicos espaciales como decorativos, que se pueden ir haciendo distintas yuxtaposiciones y composiciones siguiente para conformar escuelas de distinta escala y para distintos requerimientos de número de alumnado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí vemos en estas imágenes cómo ese prototipo se estructuraba a través de un volumen principal central, donde estaba la administración, la dirección de la escuela,
todas tiras de aulas con galerías y el armado de patios separados en general en el eje por el salón auditorio, que también tenía sus componentes preestablecidas y sistematizadas, el tipo de ventanas, el tipo de decoración con pilastras, las cornisas, los pisos. Esa sistematización iba desde el conjunto hasta los elementos constitutivos de cada uno de los distintos salones, de los distintos espacios, desde el aula, pasando por el pequeño Museo de Ciencias Naturales hasta el Salón de Acto. Y la incorporación de la tecnología, aquí nuevamente, del hierro, ¿no? En vez de las galerías de mampostería, de ladrillos, los techos de tejas, madera o troncos de palmera, las estructuras de bovedilla y las columnas de hierro fundido. Siguiente. Este fue un prototipo que, digamos, muy exitoso y que se levantó en distintas ciudades de escala o capitales de provincia o ciudades de escala intermedia. Aquí vemos en este panorama el armado a través de esos elementos modulares, podríamos decir, tanto decorativos como espaciales, como tecnológicos, ¿no es cierto? Porque las columnas también son prefabricadas y están diseñadas para soportar tanto peso y una distancia entre ellas, o el equipamiento de las aulas o de los distintos espacios, desde el auditorio hasta el mismísimo vestíbulo, ¿no? que repite el mismo sistema de decoración en todos estos edificios. Siguiente. Fíjense que hasta en el tratamiento del exterior, con la elección del revoque similpiedra, la imitación de la piedra París, un elemento de construcción que se usó muchísimo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, justamente en este aluvión de construcción de edificios del Estado, ¿no? De la presencia del Estado en distintas funciones, no solo la educativa, sino obviamente de la administración pública, comercial, bancaria, hospitalaria, etc. El caso Carbó es probablemente la mayor expansión, la normal Carbó de este prototipo, que, digamos, tiene un salón auditorio, un salón de usos gimnásticos también cubiertos en la parte de atrás y 4 patios, ¿no? Pero, digamos, siempre compuesto a través de ese módulo que determinó, y ese sistema compositivo que determinó el arquitecto Tamburini en la segunda mitad de la década de 1880, desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Siguiente. Seguimos viendo, vamos a ir a la siguiente, algunos de los elementos, la escalera, cuando es un edificio de 2 pisos que replica, que digamos es otro de los elementos espaciales que es prototípico. Las rejas, fíjense, y el sistema de cerramiento de ese pequeño parque urbano que son los jardines en la línea de la vereda y la línea de fachada del edificio. Siguiente. Siguiente, lo vemos aquí en el Normal de La Rioja. Lamentablemente fue bastante, fue muy intrusiva el reciclaje que se hizo hace unos 15 años atrás. Bueno, y distintas imágenes en Salta, en Villa Mercedes, San Luis, del mismo prototipo. Siguiente, por favor. Es interesante este prototipo que diseñó Tamburini, se usa hasta justamente el centenario, en que va a aparecer otro tipo de modelo de edificio escolar para las secundarias particularmente. Y es la Normal Sarmiento de San Juan, que es una de mis predilectas, porque más allá de repetir el prototipo creado por Tamburini, está todo ejecutado en hormigón armado. Es un edificio pionero y de vanguardia, y de hormigón armado digamos, con una
una capacidad antisísmica inédita para cualquier edificio de esa época, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Imagínense que esta escuela sobrevivió al terremoto de 1944 y después fue esta y el Colegio Nacional, construido unos 12, 15 años después, fueron los dos únicos edificios de San Juan que sobrevivieron al terremoto del 44. Y bueno, aquí vemos cómo en el ámbito de estos laboratorios de experimentación de la arquitectura educativa que estaban en el Consejo Nacional de Educación, en el área de construcciones, de diseño, y en el Ministerio de Obras Públicas, se exploraban estas soluciones, ¿no es cierto?, que más allá de la repetición del prototipo, se iban adaptando a las condiciones de cada una de las áreas donde se construían. San Juan es el distrito más sísmico de la Argentina, y ese prototipo se adaptó para llevarlo a un edificio antisísmico increíblemente precursor y de vanguardia, ¿no? Como dije, no hay en otra parte de la Argentina ni del mundo por esa época. Siguiente. Todo lo que ven es hormigón armado, las paredes, las columnas, los techos, todo. Ese prototipo del esquema de Tamburini se construye ya a principios del siglo XX, como decía, en la primera década del siglo XX, las últimas versiones con distintas adaptaciones o evolución de algunos elementos, como el anfiteatro o el equipamiento que va variando. Siguiente. Y fijémonos que esta evolución, va a haber un cambio después del centenario y vamos a pasar de ese esquema que es de una sola planta, ¿no es cierto?, del prototipo de Tamburini al prototipo de otro arquitecto en jefe de obras públicas, un francés, René Villeminot, que va a pasar a un modelo articulado a través de las galerías de circulación, pero armando patios abiertos, digamos, no claustros, como pabellones a lo largo de una circulación al estilo hospitalario. Siguiente. Eso lo vamos a ver más adelante también. Al mismo tiempo y por medio de la ley Lainez, ahí antes del centenario, se propugna a través del Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Educación la construcción de nuevas escuelas en otros ámbitos, en ámbitos, digamos, menos atendidos por las provincias o en los territorios nacionales, para pasar de las escuelas ranchos o construidas en adobe o construidas en madera, muy precarias, a estas primeras tipologías de escuelas también sistematizadas, como vemos en mamposterías de ladrillo y con, digamos, elementos en la composición como un pequeño salón de actos. Y también cada vez más se va a preocupar las dos áreas, tanto el Consejo Nacional de Educación como el Ministerio de Obras Públicas, que adaptar los prototipos y llevarlos a las condiciones climáticas, adaptarlos a las condiciones climáticas de las distintas regiones de la Argentina que después se sistematizarán en la década del 30. Siguiente. Se va en el centenario, nuevamente vamos a asistir a un festival de estilos y de tipologías en los distintos distritos. Aquí vemos el Consejo Nacional de Educación en un plan también de escuelas del centenario. Aproximadamente cada 10 o 15 años, ese fin del 19, principios del 20, aparece un plan del Consejo Nacional de Educación para la Ciudad de Buenos Aires. Esto es más de arquitectura francesa, ya que estaba en auge en esa época, pero digamos dentro de los lineamientos de distribución se sigue el sistema modular que había establecido Morra particularmente hacia 1901. Siguiente. Y algunos casos excepcionales, como un par de escuelas del centenario que salen por una ley del Congreso Nacional, que son la de Paraná y del Santiago del Estero,
casi experimentos, ¿no es cierto?, con sectores para hombres y mujeres separados, y con elementos muy, muy significativos dentro dentro del uso de los espacios semicubiertos, no ya los claustros, sino estos patios cubiertos para la práctica de ejercicios, digamos, en espacios abiertos que ya empezaba a formar parte de la currícula escolar de esa época. Pasamos a lo siguiente, por favor. Dentro de esto hay monumentos, hay experimentos únicos, como el que todos ustedes conocen, del Instituto Bernasconi, también alrededor del centenario, ya hacia 1916, donde, bueno, además de los distintos niveles de enseñanza, toda una serie de equipamientos, digamos, de gran escala y múltiples dentro del edificio. Siguiente. Una escuela monasterio casi, más que palacio. Las distintas provincias, vamos a ir rápido acá, van teniendo distintos planes para escuelas primarias. Las provincias con mayores recursos, como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Pasamos rápido estas imágenes. Con interesantes planteos, ¿no? Hasta las escuelas flotantes de la provincia de Entre Ríos. Siguiente. Y bueno, el gran despliegue de los edificios de los colegios nacionales, como el Nacional de Buenos Aires, que lleva a la apoteosis el concepto de la escuela palacio, ¿no? Siguiente. Hay un fervor y justamente muchos proyectos que quedan en papel, como estos que vemos, o son modificados. Es interesante señalar que en estos, como llamo, laboratorios de experimentación de arquitectura de la educación, en obras públicas y en el área de arquitectura del Consejo Nacional de Educación, algunos proyectos se modificaban a lo largo de los distintos años. Ustedes saben, y hoy también, no es fácil, y en esa época también era todo un trabajo encontrar los terrenos, los solares donde construir estas escuelas. Las instituciones, bueno, se creaban y las escuelas festejan en general sus cincuentenarios o sus centenarios por la creación de la institución. Los edificios aparecen algunos años, a veces décadas después, ¿no? Siguiente. Bueno, pasemos rápido y es el momento también hacia el centenario, principio del siglo XX, donde aquí, detengámonos, por favor, aparecen las escuelas comerciales y particularmente las escuelas industriales, con la característica de la diferenciación entre los bloques de aula y los bloques de talleres, que, bueno, va a ser el inicio del diseño de escuelas industriales y después escuelas técnicas, a lo largo de las distintas décadas del siglo XX. Siguiente. Escuelas agrícolas o, digamos, destinadas a formar a los jóvenes en una salida laboral, tanto la vitivinicultura, por ejemplo, en Mendoza, sacarotécnica en Tucumán, o las escuelas agrícolas en Las Pampas, ¿no? Siguiente. Hay que cambiar de archivo. ¿Se puede conectar las siguientes imágenes? Sí, ya lo estamos compartiendo. Ah, bueno, gracias.
Esa, digamos, diversificación de los programas hacen que se empiecen a explorar distintas líneas de armado de los prototipos para cada una de las especificidades, ¿no? Como decía, de esas escuelas industriales o técnicas que comienzan a evolucionar y a partir de, digamos, los módulos que se toman prestados de las escuelas normales o los colegios nacionales, se van adecuando a las distintas programas de estas escuelas. En el caso de como sabemos, las escuelas secundarias que están a cargos del Estado Nacional hasta la década de 1990, todo ese trabajo y ese material de documentación de todas las escuelas secundarias del país se encuentra en una colección fabulosa, en un archivo fantástico que es el archivo del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que desde la década del 90 está albergado digamos, la institución que se denomina CEDIAP, Centro de Información e Investigación, de Investigación de la Arquitectura Pública. Es CEDIAP, está online y se pueden consultar buena parte de toda la documentación de todas las escuelas secundarias del país construidas entre la década de 1880 y la década de 1960. Así que recomiendo una exploración de ese archivo, digamos, que está digitalizado en buena parte. Muchas de las imágenes que ustedes ven en esta presentación y que también utilizamos con Claudia Schmidt para el libro, Arquitectura, Educación y Patrimonio, están tomadas de ese archivo, ¿no? Es increíble, desde los anteproyectos a las variaciones de proyectos para una escuela hasta los planos técnicos, pasando por fotos de la construcción. Bueno, y siguiendo con este panorama, el Consejo Nacional de Educación, que había empezado con esas primeras experiencias con la ley Lainez, ya en la década del 20 perfecciona el estudio de estos prototipos para pequeños centros urbanos o las escuelas rurales, como vemos aquí, y también lo van adaptando al clima. Fíjense, en la escuela de la izquierda, es una escuela ubicada en la llanura pampeana, en la provincia de La Pampa, donde, bueno, está organizado alrededor de un patio y digamos que es un patio cubierto para tener, digamos, y un patio al aire libre, respaldado por dos bloques laterales. Eso es un poco para el clima templado. La que vemos arriba a la derecha es para clima frío, es en la región, obviamente, de la Patagonia y más hacia el borde de los Andes, desde Mendoza hacia el sur, donde vemos que toda la planta es muy compacta, no tenemos ese espacio muy grande, sino como un salón anexo al costado. Y finalmente para las zonas más calurosas, ese prototipo con las galerías laterales, ¿no? que vemos esa imagen. Estos son básicamente los tres prototipos que se van a seguir perfeccionando ya en la década del 30 y el 40 para escuelas primarias por parte del Consejo Nacional de Educación. Siguiente. También hay una preocupación grande en la década del 20 por perfeccionar el diseño del aula, ¿no? Desde los debates higienistas y pedagógicos del Congreso de 1882 hasta, digamos, llegar al cincuentenario de la Ley 1420 también, que festeja el Consejo Nacional de Educación con distintos planes de escuelas, se va evolucionando. Y fíjense ustedes cómo de la iluminación de estas ventanas de las escuelas Palacio se llega a una iluminación sistematizada, organizada, más casi fabril, ¿no es cierto? Como vemos en este sistema de ventanales casi corridos
esta es la Escuela Normal de Paraná, y el equipamiento obviamente de pupitres, los famosos pisos de madera, de los listones de madera, ¿no es cierto? Que no son un lujo, sino tienen que ver con una cuestión acústica. Las aulas son pequeños teatros y la madera es un inmejorable acondicionador acústico. Por eso, todas las fotos de este libro, por suerte tuve la suerte de visitar muchas de estas escuelas y ver y dialogar con directores, con personal de las escuelas, con maestros, que, bueno, en pos de remodelar estas escuelas o ponerlas mejor, a veces, digamos, con buenas intenciones, se sacan estos pisos de madera y se ponen porcelanatos, otros materiales, con lo que la acústica, digamos, empeora terriblemente y realmente, digamos, entender estos sistemas edilicios constructivos desarrollados en esos laboratorios, como yo decía, del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, es fundamental, porque esas mismas aulas, digamos, hoy siguen funcionando y en los casos en que mantuvieron su configuración original, a veces sirven más que aulas remodeladas, ¿no es cierto? Eso es algo a tener muy, muy en cuenta. O el ventilador o todo, como la electricidad ya, obviamente, en la década del 20 hace posible que se aparezca la ventilación artificial. O los dos dispositivos de persianas de enrollar, que en la Argentina también se transformaron en un sistema de parasol, ¿no es cierto?, con unas estructuras que ya vamos a ver, sobre todo en la década del 30 y del 40, de esas persianas que se empujan y bajadas aparecen como un parasol o se pueden ir regulando la temperatura, es decir, la iluminación, el grado de incidencia del sol o de la ventilación. Siguiente. Es interesante porque estas investigaciones de los laboratorios más importantes del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación permeaban a las provincias, sobre todo a las provincias que tenían más capacidad de desarrollar proyectos dentro de sus secretarías o ministerios de obras públicas. Esta imagen nos muestra esta evolución, ¿no es cierto?, muy interesante que se dio justamente a principios del siglo XX. Pasamos de ¿no es cierto?, del esquema de la Escuela Palacio desarrollada por Tamburini, que vemos en esa fachada de arriba a la derecha, que corresponde con la planta esa más con patios grises, ¿no es cierto?, del proyecto, digamos, del prototipo de Tamburini, con distintos salones principales, 4 patios, ¿no es cierto?, y cada vez más especificidad en la forma de las aulas y tamaños, ¿no?, que vemos aquí, a un proyecto de 3 o 4 años después, 1913, fíjense que cambia completamente el lenguaje, esa arquitectura de palaciega clásica se transforma en una arquitectura, digamos, donde desaparecen los órdenes clásicos, donde aparece una fachada que tiene, digamos, una arquitectura mucho más simple, donde se ven las ventanas y alguna cornisa nada más. Fíjense que la planta evoluciona abajo a la derecha. Se pasan, hay un patio claustral dividido por un jardín central, espacios semicubiertos, en esas dos, más que galerías, son patios semicubiertos, y fíjense atrás también se van despejando y aparece un sector de jardín, ¿no?, abierto con un pabellón central del auditorio. Y vamos a llegar al desarrollo de 1918 de este otro arquitecto que renueva el prototipo en el Ministerio de Obras Públicas, que es René Villeminot, un egresado de la École des Beaux-Arts de París, y vemos aquí claramente el sistema de el peine, ¿no es cierto?, con las galerías, en este caso con un patio central, combina el peine
digamos, de las aulas que van a dar a pequeños patios. Y fíjense que también están organizadas así para aprovechar la iluminación cruzada, la iluminación y la ventilación cruzada, ¿no? Que no era tan posible en los otros planteos, que de un lado teníamos la galería y las puertas en general, y hacia el exterior, hacia la calle, las ventanas. Siguiente. Vemos aquí el cambio inclusive de escala. Son edificios para ciudades intermedias donde en lugar de palacios barrocos aparece esta arquitectura que está inspirada en la arquitectura de Andrea Palladio, del gran arquitecto de fin del Renacimiento italiano, ¿no es cierto? Con una presencia institucional importante, pero digamos con una escala más reducida, más a tono con la arquitectura de las villas italianas de los años de fines del 1500. Siguiente. Aquí vemos algunos de los grandes dibujos del arquitecto Villeminot. Fíjense el prototipo entonces de la arquitectura de aulas pabellonarias que vemos arriba a la izquierda, y cómo también se va combinando muchas veces con patios de grandes dimensiones, ¿sí? Más grandes que los habituales, realmente en una disposición de pabellones que se van articulando según digamos, por un lado el clima y por el otro lado las características de los distintos terrenos o los programas, porque se van adaptando a colegios normales, a escuelas normales, a colegios nacionales y a otras variedades de distinto tipo de enseñanza a partir de la década del 20. Siguiente. Bueno, pasamos rápido a algunos de los resultados. Nuevamente, como en el caso del prototipo de los años 1880 hasta 1910, hay elementos característicos, tipológicos, que se van repitiendo: los pabellones de acceso y de dirección, el sistema de patio. Fíjense abajo a la derecha donde está el mástil, estas galerías como que van uniendo los pabellones de las aulas. Ese prototipo creado por el francés Villeminot. Siguiente. Eso se va a llevar a distintos programas. Fíjense, como en la Escuela Normal Pujol en Corrientes, donde se combina el sistema de peines pabellonarios con el sistema del auditorio central y el cuerpo frontal, bastante subdividido, como ven ustedes en el frente, en pequeños volúmenes para cambiar de escala. Siguiente, por favor. Vamos pasando un poco más rápido, que son como las distintas versiones. La Normal de Paraná, aquí el uso del hormigón armado, un cambio de tecnología rotundo del hierro, el hormigón armado, sobre todo en la década del 20, que permite un patio cubierto por debajo del salón auditorio, gracias a la tecnología del hormigón armado. Siguiente. Y bueno, todo un distinto repertorio a partir de la década del 20 y el 30 que, respondiendo a ese prototipo inicial y ese sistema compositivo de elementos que se van juxtaponiendo y para armar el resultado final, tienen como, digamos, solución estética, como imagen, distintas alternativas, desde un Art Deco en la provincia de Buenos Aires a principios de la década del 30, a este que ven arriba en el centro de la escuela de Humahuaca, con tintes de arquitectura colonial, pasando por, bueno, distintas alternativas, la Normal de Santa Fe y otras que van explorando distintos repertorios formales. Siguiente. Y bueno, sí, digamos, hay gran variedad de estilos, no menos, o creo que
lo más notable es la investigación en planta, ¿no? Las distintas combinaciones, fíjense ustedes, desde este primer prototipo arriba a la derecha de esos pabellones en la escuela, esta es la escuela, el Colegio Nacional en San Juan, ese primer prototipo de pabellones casi hospitalarios, siguiendo a la adaptación en el Nacional de Corrientes a un terreno triangular y todo tipo de alternativas combinatorias. Fíjense hasta abajo, aquí a la izquierda, esta otra, que en esa, digamos, como insistencia en llegar a una fórmula, una sistematización, digamos, lo más funcional posible, aparecen todas las aulas alineadas y con, digamos, se deja de lado la simetría en la composición de los pabellones de las aulas para aprovechar la mejor orientación, ¿no?, de las ventanas. Fíjense que si lo vemos respecto de la que está al lado a la derecha, algunas aulas abren hacia el norte, otras hacia el sur. En este caso, abajo a la izquierda están todas abriendo probablemente hacia el este, ¿no es cierto? El norte, noreste, ahí vemos los puntos cardinales. Bueno, es toda una exploración a partir de este prototipo iniciado a fines de la década del 10. Siguiente. Lo mismo ocurre con, digamos, con las fachadas, ¿no? Experimentación de alternativas de un piso, de sectores de 2 pisos, de distintos cuerpos. ¿Seguimos? Pasamos rápido porque estamos aquí viendo alternativas. Auditorios con estructura metálica, con auditorios o con estructura de hormigón armado, con distintos lenguajes, adaptándolos. Por ejemplo, el auditorio de la Escuela Normal de la Banda tiene tintes árabes, probablemente haciendo alusión a la inmigración en esa parte de la Argentina por esa época. Siguiente. Y digamos, si ya vamos hacia la década del 40, y acá traje otro caso de evolución, así como había mostrado el de 1910, este proyecto para la Escuela Normal de San Fernando, y además la elegí porque, bueno, mi mamá era maestra normal y, bueno, se recibió y estudió en esta Escuela Normal de San Fernando. Desde un prototipo de la década del 20 que vemos con esa idea de Belminó, de los pabellones separados, ¿no es cierto? Ese patio semicubierto, el patio central con jardines, a una versión, fíjense, que es esta de las fachadas con los arcos, ¿no? Con esas galerías de 2 pisos que van conectando. Una segunda versión, digamos, ya volviendo casi al claustro original, pero fíjense, con la orientación de las aulas también tratando de buscar la mejor orientación, ¿no es cierto? No abriendo a la calle, sino abriendo al patio, a los patios o a la calle según la mejor orientación. Y la versión definitiva, que es esta, que se va a consolidar ya acá también como un prototipo, donde el auditorio, fíjense, está muy en relación con el acceso y con el barrio, ¿no es cierto? Y el sistema digamos, volviendo al sistema claustral nuevamente, es la reincidencia sobre el prototipo del claustro que va a llegar hasta las propuestas más vanguardistas de la década del 60. Siguiente. Con la variación también fíjense acá, ese prototipo que veíamos de la Escuela Normal de San Fernando se va a ir perfeccionando. Bueno, el aula con los ventanales cada vez más amplios y una suerte de antecámara antes de la galería, y estas maquetas y digamos, la búsqueda de la relación de la escuela en emplazamientos con espacios verdes y con plazas y con auditorios de acceso independiente, con posibilidad de hacerlo para que sean, digamos, cada vez más, estén más conectadas con las actividades, con el movimiento y la vida del barrio. Siguiente. En
en Buenos Aires para festejar el 50 años de la Ley 1420, también el Consejo Nacional de Educación y en barrios, digamos, cada vez más periféricos, va eligiendo este prototipo que tiene mucho que ver, como veíamos, con el prototipo que hicieron en la década del 20 para las escuelas en los territorios nacionales, con un gran salón de actos cubiertos, y los patios como periféricos, ¿no?, a la volumetría del edificio. Siguiente. Y bueno, en ese mismo plan, la remodelación de las escuelas de aquel plan de mediados de la década del 80 que inauguraba Roca, y la famosa remodelación de la escuela Cinco Esquinas, con un lenguaje de arquitectura racionalista y contemporánea. Siguiente, por favor. Es interesante porque a nivel de las propuestas de esta arquitectura moderna, racionalista, derivada de las ideas de Bauhaus o Le Corbusier de los años 20, en los años 30, son las provincias que, por lo menos del punto de vista de la imagen, y también en el estudio de la configuración el ordenamiento o la composición de las aulas y las circulaciones, van a ser las obras públicas de las provincias, como en Mendoza. Pasamos, por favor. Tucumán, Santa Fe y Córdoba, las provincias con mayores recursos y que tenían secretarías de obras públicas con equipos más consolidados, realizan estas escuelas inscriptas dentro del lenguaje de la arquitectura moderna, que era tendencia internacional entonces. El plan de Fresco en la provincia de Buenos Aires. Siguiente. El de Córdoba, que dije, en la gobernación de Sabatini entre 1936 y 40, con distintas versiones de la modernidad, desde la más italiana, más fascistoide, hasta la más corbusierana, ¿no?, como veíamos en esas imágenes. Y aquí vemos, digamos, la continuidad de la investigación del Consejo Nacional de Educación para las tipologías de distintas regiones, ya subdividiendo el país en 5 o 6 regiones y con prototipos para cada clima, desde San Antonio de los Cobres hasta Bariloche. Siguiente. Y la aparición del hogar-escuela, ¿no? Esas que veíamos eran los primeros escuela-hogar, que después se llamó en el periodo peronista hogar-escuela. Aquí vemos la concreción de esos edificios con salones auditorios en conexión con la calle y con el barrio. Y bueno, también en esa época empiezan en el centenario, pero los proyectos para las sedes de las universidades nacionales. Siguiente. Que también responden a eso. Es interesante en ese periodo de los años 40, principios de los años 40, cierra, es un ejemplo interesante, el Colegio Nacional de Salta, que fíjense, retoma el estilo colonial, una revaloración del estilo colonial, pero que en la planta del edificio, como se va estructurando, es un edificio absolutamente derivado de la arquitectura moderna y funcional, donde los distintos módulos funcionales y sus volúmenes correspondientes se van intercalando y se van articulando casi sin seguir parámetros de simetría. Fíjense igualmente en las aulas, ¿no? Esa experimentación de las aulas, todas orientadas hacia el mejor lado, el este, el noroeste, se cumple también aquí. Y los distintos volúmenes se van yuxtaponiendo, ¿no? A pesar de que, bueno, no, el lenguaje final de la imagen, el lenguaje estilístico, es una recreación del estilo colonial, porque justamente un edificio a ser construido muy cerca del centro de la ciudad de Salta. Siguiente. Y nos queda un último bloque, que es todo
el patrimonio de los edificios para la educación del periodo peronista, del 45 al 55, con su característica arquitectura de gran chalet, con los, digamos, inconfundibles techos de tejas de grandes dimensiones, famoso Plan Mil Escuelas, donde también, digamos, desde el Ministerio de Obras Públicas, la Fundación Eva Perón, se construyen toda esta serie de edificios escolares en distintas provincias del país, en localidades de escala pequeña, en ciudades de pequeña escala, en pueblos, y que, bueno, también sobre la base de esos estudios que se venían haciendo, se van adaptando, digamos, a las dimensiones y a la carga escolar que tenía cada sitio, y un poco también al clima, ¿no? El sistema de galerías y de orientaciones. Siguiente. En ese periodo, justamente en la primera parte de los 50, hay los primeros experimentos, digamos, de arquitectura moderna, justamente en el periodo peronista, sobre todo para la reconstrucción de San Juan, como vemos en esta escuela de la imagen abajo a la derecha. Siguiente. Y en sus distintas versiones, colegios nacionales, colegios normales, el gran conjunto de la ciudad de Junín, con normal y nacional, construidos en la misma mega manzana, las escuelas técnicas, con ese sistema de aulas y talleres derivados de los primeros colegios industriales. Siguiente. Y la estructura ya de hormigón armado y de mampostería, ¿no? Como sistema constructivo omnipresente. Siguiente. Hasta llegar, bueno, a los grandes conjuntos de los hogares escuelas, realmente casi pequeños pueblos educativos, ubicados en 15 ciudades de la Argentina, que, bueno, tenían una calidad de diseño, una preocupación no solo por los edificios o su equipamiento, sino por todo el conjunto, ¿no? Fíjense ese plano de conjunto con las huertas, los espacios para deportes, la infraestructura, el equipamiento, la parquización, notables, notables. Uno de los pocos que conserva su función original es el de Mendoza, en el borde del Parque San Martín, que es la figura abajo a la derecha. Y bueno, y la construcción también de la ciudad universitaria de Córdoba, o los primeros atisbos del edificio para la Universidad Nacional del Sur, también de este periodo, donde todavía vemos que pesa a nivel universitario y ya muy tardío la tradición clásica, ¿no? Esta arquitectura solemne, ¿no? Y como caracterizadora del prestigio de las casas de altos estudios. Bueno, y el último periodo, el del famoso módulo 67, un poco, digamos, cuando estudiamos este periodo con Claudia Schmidt, vimos que, bueno, esa tradición de 100 años, esto aparece en la década del 60, ¿no es cierto? A partir de las recomendaciones de digamos, los distintos organismos internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial y la descolonización, y los programas para los países en vías de desarrollo, que bueno, que también importamos, y bueno, ahí también lo ponemos en el libro, un poco tirando por la borda estos laboratorios de ideación, proyecto y construcción de arquitectura para la educación, y bueno, con desarrollo de piezas, algunas de ellas muy interesantes, sobre todo en experimentos que van más allá de la modulación estricta y digamos, la adscripción finalmente, ¿no? a los postulados de
la arquitectura moderna que aparecen en Europa, fundamentalmente en la década del 20, antes de la Segunda Guerra Mundial, de las dimensiones mínimas o de los presupuestos mínimos de dimensiones, de formas para armar los conjuntos educativos. Siguiente. Creo que a esa excepción, y lo mencionó, que estamos trabajando en Córdoba con la universidad y todo un equipo multidisciplinario en la valoración, preservación y adecuación de este gran edificio. Yo digo que es la última de las escuelas Palacio. También, digamos, una escuela que está armada alrededor de un claustro, ¿no? Porque este gran espacio fantástico, con esta con gran techo de hormigón armado que tiene una gran vista y unas grandes terrazas al río Suquía, y con la hilera de aulas, no deja de referir al claustro de los conventos de los jesuitas. Pero por otra parte se transforma en el último, digamos, el canto del cisne de las escuelas Palacio, porque realmente su presencia, su materialización, su monumentalidad hace que tenga una presencia institucional fortísima en el barrio donde se inserta, ¿no? En el barrio de Alberdi. Pero por otra parte, trabajando con todo el cuerpo docente, con la comunidad educativa, con los alumnos, y en todas estas reuniones, que casi todas han sido así virtuales, ¿no? La, la apropiación que ha tenido y sigue teniendo esta escuela, yo la denominé como una escuela aldea, porque la magia de este edificio es que todos los alumnos pueden estar haciendo distintas actividades, distintos lugares, pero digamos, son familiares, están viendo en otro extremo qué están haciendo los otros, por dónde están circulando, digamos, hay como un ordenamiento, pero a su vez una suerte de liberalidad que hace que esta escuela sea apreciada, digamos, por toda la comunidad, inclusive que los alumnos quieran ir a estar en este sitio durante los fines de semana. Lo toman como espacios, digamos, con mucha familiaridad, donde pueden tener conexiones, pero a su vez como cierta privacidad. Realmente es un caso excepcional y bueno, es fruto también de esa cierta tradición que tuvo la Argentina de explorar, hacer exploraciones en el desarrollo de la arquitectura para la educación. Siguiente. El módulo 67 también ha tenido productos digamos, eficientes y con algún cierto carácter, como vemos algunas arquitecturas de Mendoza, y en otros casos, ejemplos excepcionales, como la escuela de Leandro Alem de Soto y Rivarola, que actualmente cumple muy bien las funciones y estos espacios de distintas escalas y de fluencias, como en la Escuela Manuel Belgrano, que son muy apreciados por las comunidades educativas. Esa flexibilidad por debajo de una estructura organizadora muy potente. Eso es una ecuación que evidentemente es de las más exitosas. Siguiente. Que también, digamos, se da en edificios universitarios muy interesantes, el de Mendoza, de Enrico Tedeschi, y en el conjunto de San Juan. Próxima. Y bueno, el caso de la preservación de estos edificios, el caso de la escuela normal, que en la década del 70 iba a ser demolido y fue salvado y construida solo una parte del proyecto original, y donde conviven la arquitectura, nueva arquitectura con la arquitectura tradicional. Siguiente. O casos de esta falta a ver, creo que una falta de valoración de todo lo que veníamos diciendo, ¿no? De esa preocupación, de ese diseño,
de esa preocupación por lo funcional, por lo ambiental también, como en la Escuela Castro Barro, siguiente, que justamente hacia el 2010, y a pesar de las protestas de la comunidad educativa y de ciudadanos, donde se fundó el primer jardín de infantes de Rosario Vera Peñalosa, fue desafectada y transformada en centro cultural y comercial, inclusive, destruyendo parte no solo de su arquitectura, sino ese jardín, ese pequeño parque urbano en el centro de la ciudad de La Rioja, tan necesario en el clima de La Rioja, que fue cementado. Siguiente. Bueno, quiero llegar hasta acá, ya me excedí demasiado y lo pueden ver, si no, en la publicación que está online, de Arquitectura, Educación y Patrimonio del Colegio Nacional Agustín Álvarez, que es un ejercicio de cómo estos edificios históricos, estos edificios patrimoniales, siguen, porque de hecho siguen y pueden ser adaptados a las nuevas adaptaciones que requiere la educación sin tantos traumas como vemos que a veces se hace pasar a estos edificios, ¿no es cierto? Y con agregados que pueden ser armónicos y pueden, digamos, hasta tomar lineamientos de esa arquitectura, pero no estilísticos, sino de principios compositivos, de principios ambientales, de principios, digamos, de ordenación espacial. Como en este caso, ¿no? Para otra vez, estoy siguiendo además un proyecto muy interesante que es la renovación, restauración y rehabilitación del Colegio Nacional Absalón Rojas en Santiago del Estero, que se está por inaugurar. Un colegio de ese prototipo Tamburini, ¿no es cierto?, con 3 patios, auditorio, donde inclusive se pone se hace un nuevo salón cubierto en el patio más grande y que está muy bien insertado. O uno de las tiras de aulas ha sido subdividida en dos partes, ¿no? En vertical con sus pasillos, y son soluciones, digamos, son efectivas y muy respetuosas de la espacialidad y de la arquitectura original del edificio. Así que, bueno, es una buena referencia para otros prototipos de esa misma época para intervenciones. Yo mismo lo estoy, digamos, difundiendo, inclusive entre ministerios de educación de las provincias o escuelas similares del mismo prototipo de fines del 19 y principios del 20. Bueno, esta ha sido mi presentación. Me parece que hay un patrimonio de la educación muy importante, acorde a lo que ha sido la historia de la educación y lo que significa la educación en la Argentina. Muy pocos de estos edificios que ven ustedes están declarados monumentos históricos nacionales, lamentablemente todavía. Hay todo un trabajo por hacer. Y por otro lado, me parece, ya que estamos en el Ministerio de Educación, tratar de establecer criterios de intervención sobre estos edificios, lineamientos. Vemos que son prototipos que se han repetido y cada uno podríamos dividir en 7 épocas, como está dividido el libro. Estos prototipos tienen mismas características espaciales constructivas y tienen los mismos problemas. Y podemos encontrar las soluciones, digamos, así sistematizadas también, que se puedan digamos, difundir o hacer recomendaciones para el reciclaje, la rehabilitación, la ampliación por prototipo, ¿no? Un poco siguiendo el trabajo que hicieron nuestros antecesores en el Ministerio de Obras Públicas o en el Consejo Nacional de Educación o en las áreas provinciales donde se diseñaba arquitectura de la educación. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fabio. Riquísimas las imágenes, riquísimo el material, disparan un montón de preguntas y de cuestiones. Le voy a pasar la palabra a Teresa Chiurasi para que sistematice algunas
cuestiones que nos disparó la presentación de Fabio. Algunas, es difícil decir algunas. Yo creo que Fabio habló de arquitectura, habló de historia, habló de educación, denunció, alertó, advirtió, habló de acústica, habló de materiales, relacionó la historia de la arquitectura con la historia de la arquitectura escolar argentina. Y me parece que lo que nos mostró es un Estado presente, un Estado que usó la herramienta de nuestra disciplina, que usó la arquitectura para representarse y para prestar un servicio que tiene que ver con el bien común. Yo diría, Fabio nos dijo, además de que tenemos una de las mejores reservas de agua dulce, tenemos una de las mejores reservas de parque escolar. Hay 10 millones de chicos y chicas en la Argentina que van a nuestras escuelas, que merecen estos edificios, estos palacios, algunos contemporáneos y otros no, pero todos pasibles de ser actualizados, remodelados, renovados, custodiados. Y nos toparemos con 1000 dificultades, nos toparemos con las normas, por ejemplo, con los pisos de madera, nos toparemos con las dificultades de los fantasmas de la seguridad para recuperarlas y pensar en las ventanas. Pero bueno, me atrevo a decir que Fabio me dijo hace poco no solo que su mamá fue a la escuela San Fernando, sino que su papá era médico y que él se dedica a curar escuelas. Yo me sumo a esa campaña y los invito a todos a curar las escuelas argentinas y volver a ponerlas en estado digno para ser habitadas. Estamos convencidos. Habitemos mejores escuelas y abramos las preguntas. Esta es la campaña. Así se anuncia este censo. No vamos por las cantidades, vamos por las calidades. Nos comprometemos mutuamente, Fabio, a trabajar y a difundir y a recuperar. Así que, mil gracias. Ojalá que haya preguntas. Sí, hay calidad y hay cantidad también, porque, digamos, ustedes que están justamente con la cuestión del censo, el parque de edificios escolares es increíble, es fantástico, y digamos, a lo largo de todas esas décadas, por un siglo prácticamente, si tomamos, ¿no es cierto?, ahí las iniciativas de esa época de Sarmiento, lo que aparece un poquito antes, en la década de 1870, hasta la década de 1970, principios del 80, antes, digamos, de todas las grandes reformas de la década de 1990, hay un parque de arquitectura y educación fantástico que tiene una construcción muy noble, ¿sí? Que con poco mantenimiento, en muchos casos ha subsistido con, bueno, o con apenas mantenimiento y de buenas intenciones, a veces, digamos, por eso insisto, sistematizar a partir de un censo, sistematizar, digamos, el tipo de intervención que sería adecuado para cada grupo, digamos, por épocas, que son básicamente 7, como las describe el libro, se podría mejorar y, digamos, en los recursos que son escasos, optimizarlos, ¿no? Tanto los recursos, a ver, del Estado nacional, de las provincias, como también los recursos que a veces juntan las cooperadoras, que no es desdeñable, que ayudan al mantenimiento, pero al no tener un protocolo, una guía o lineamientos para intervenir, cometen errores, digamos, errores que intensifican el deterioro a veces, o en otros casos en pequeñas intervenciones van desfigurando el conjunto, ¿no? O también es interesante determinar, y en ese, ya me había extendido mucho, que cada uno de estos edificios, sobre todo los más grandes, las escuelas Palacio, se puede establecer grados de protección y donde hay que poner el acento en preservar lo mejor que se pueda lo original, y donde hay más libertad para intervenir y donde hay una libertad muchísimo más grande para hacer extensiones, por ejemplo. Eso ayudaría mucho.
Fabio, te traslado un comentario de Susana, que lo ha puesto en el chat del vivo, que dice, como un reclamo, que no mostraste la Universidad de La Punta en San Luis, el proyecto de Clorindo Testa y las escuelas generativas. Soy arquitecta, mi tesis fue en educación en el 75 y bueno, además hay muchos agradecimientos por la charla. No sé si quieres hacer un comentario sobre esto. No, bueno, esto es un panorama y uno elige los casos, obviamente. Yo dije que hasta la década del 70, bueno, el libro llega hasta el 75, hubo propuestas muy interesantes, digamos, como el caso de la normal de San Juan, la antisísmica, ¿no es cierto? Que repetía el módulo de Tamburini en la composición de Tamburini, pero digamos, en todo un edificio de hormigón armado y antisísmico. Bueno, lo que refiere esta pregunta también, hay arquitectos como Clorindo Testa que más allá digamos, de la normativa o de los parámetros, digamos, del programa, digamos, llevan adelante diseños o concretan a diseños muy, muy originales y que tienen su valor agregado, por supuesto. Y son todos, digamos, no, así como ustedes están haciendo un censo del parque escolar, digamos, lo que yo mostré y lo que muestra el libro es un panorama del patrimonio de la educación y que no solo los edificios excepcionales como, no sé, el, el Mariano Acosta en Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carbó en Córdoba, la Belgrano, lo que fuera, sino todas estas construcciones del Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, las escuelas hogar que veíamos, o las escuelas rurales, ¿no? De los distintos periodos en pueblos, en pequeños pueblos, y que aún sirven a su cometido inicial. Y bueno, y también creo que es un trabajo de concientizar a los docentes y a los directivos. En muchos casos tienen esa conciencia, está muy ligada a lo institucional, ¿no? Siempre celebran la creación de la escuela desde, digamos, que se crea como institución y el edificio, digamos, también tiene una fecha de construcción en el que están en ese momento y tiene un valor. Me parece que es mm, una insistencia sobre esto de la valoración y difundir el, el patrimonio de la educación, que por otro lado también forman parte de un sistema. A ver, quien está en una escuela digamos, de la década peronista, en una escuela rural, en alguno de los pueblos, casi no conocen que forman parte de un sistema de escuelas diseñadas según un prototipo y que se construyeron en distintas partes del país y que a lo mejor esas que están en la zona andina tienen una particularidad que es distinta de las escuelas de La Pampa, digamos, forma parte, me parece, de la valoración y si la comunidad educativa la valora y entonces lo que podamos diseñar o estipular como lineamientos para una mejor preservación de ese edificio y que se siga reconociendo según sus características fundamentales originales, ¿no es cierto? También creo que es una tarea por hacer. Eh, no digo que no se los valore, sobre todo entre los directivos, pero hay que llegar a los chicos, a la gente más joven. Yo me acuerdo en la gira de presentación del libro, ahí por el 2010, 2011, digamos, presentando toda una síntesis de este panorama que les di a ustedes, a los chicos de escuelas primarias, ya del último nivel, o secundarias, al ver su propia escuela dentro de la saga, digamos, ahí empiezan a prestar más atención y a darse cuenta que están en un lugar. Porque por otra parte sabemos estas escuelas, sobre todo las más grandes, como el Nacional Agustín Álvarez, qué sé yo, el Carbó, y ustedes que están en el ámbito,
pedagógico y en la educación lo saben bien, que están sobredemandadas. El mismo Manuel Belgrano tiene 3 veces la cantidad de alumnos que tenía originalmente y hay 3 turnos y es toda esa cuestión, ¿no? Estas escuelas más patrimoniales tienen una carga de valoración por parte de alumnos, padres que quieren vayan a esa escuela y están sobrecargadas de matrícula, no solo por la historia, sino también por el edificio, por el carácter y que tiene el edificio, la presencia y la imagen que tiene ese edificio, ¿no? Entonces, creo que es importante Fabio, te señalarlo, digamos. transmito, perdón. Sí. No, listo, No, decime. te quería transmitir una pregunta que nos hace llegar Gabriela Dicker, que está escuchando. ¿Por qué crees que la Argentina abandonó y cuándo la idea de investigación y experimentación en arquitectura educativa como política pública? Investigación sobre las plantas, prototipos, tipologías, materiales, posibilidades organizativas y pedagógicas, etc. Mira, algo dije y algo decimos en el libro. Me parece que en la década del 60, cuando la Argentina está muy pendiente de los organismos internacionales, de UNESCO, las Naciones Unidas, la Organización de Arte de Estados Americanos, los proyectos y las financiaciones del BID, que vienen con sus prototipos y sus investigaciones, de la CEPAL, ¿no es cierto? Ahí inclusive, digamos, se van subdividiendo de la Comisión Nacional. Consejo Nacional de Educación se va disolviendo y van apareciendo otros organismos. El Ministerio de Obras Públicas va perdiendo fuerza también. Y bueno, en la década de 1990 se elimina, ¿no? Pasa a ser una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Yo creo que me parece que es eso, es el área de arquitectura del Consejo Nacional de Educación, el área de obras públicas, donde estaban fines del siglo XIX, principio del siglo, era muy rico porque había arquitectos e ingenieros de distintos países y era, digamos, una cosa de una combinación de ideas, de referencias. Después, sobre todo a partir de la década del 30, hay profesionales, digamos, muy bien formados y que tienen una carrera, una trayectoria. Son equipos que no se disuelven, aunque cambien los gobiernos. Los equipos en el Consejo Nacional de Educación, en el Ministerio de las Públicas, se pueden llegar a incorporar, pero seguían esos ingenieros, esos arquitectos y trabajaban con otros especialistas, sobre todo en el área de arquitectura del Consejo Nacional de Educación. Eran, eran multidisciplinarios digamos, y aparecían nuevos integrantes que enriquecían, pero había equipos de base, ¿no? Como en cualquier laboratorio, me parece. Para mí eran como el laboratorio de experimentación de la arquitectura pública y de la arquitectura de la educación en un área determinada, ¿no? Te traslado, Fabio, otra pregunta de María Silvia Serra. Sí. Gracias por la presentación. Y la pregunta es, en las escuelas presentadas se ve una clara relación con el higienismo. Dadas las condiciones de salud actuales, ¿qué valor tiene lo realizado en aquellas escuelas para pensar las condiciones necesarias en el presente? Y bueno, justamente a fines del 19, principios del 20, estaba la teoría de las miasmas en el aire que transmitían las enfermedades. Lo que vimos, los patios o después en las estructuras pabellonarias, los patios del arquitecto italiano Tamburini, del claustro, como los hospitales claustrales que había de la época, digamos, medieval, hasta la arquitectura hospitalaria que inspira el prototipo del francés de René Villeminot a través de esas espinas y con las aulas como pabellones y para que todas tuvieran la misma orientación, siempre hubo una preocupación por la iluminación y la ventilación como algo sanitario, desde el conjunto en general de todo el edificio hasta como veíamos en el aula propiamente dicha, la posición de las ventanas, el piso de madera por una cuestión acústica,
la aparición de los ventiladores y su incorporación cuando se difunde ampliamente la energía eléctrica, los patios semicubiertos, ¿no? Que veíamos que primero eran como tinglados de metal, que cubrían todo el claustro, todo el patio, y después eran construcciones anexas como un tinglado donde había posibilidad de estar a resguardo pero al aire libre, o después de hormigón armado como veíamos en el Normal de Paraná. Bueno, no solo la tecnología, sino digamos cómo iban evolucionando los postulados higienistas, o bueno, la cuestión de la incorporación del ejercicio físico, ¿no? Y con ámbitos especialmente diseñados para eso. No sé, bueno, Teresa viene trabajando todos estos meses con toda esta cuestión, digamos, de protocolos y de adaptaciones y de burbujas. Creo que, no sé, las generosas dimensiones de los edificios más antiguos, con sus circulaciones más anchas, sus techos más altos, etcétera, su volumen, digamos, de aire, creo que se ajustan más a los protocolos COVID que el módulo 67, no sé. Seguramente. Sobre todo si volviéramos a llamar burbujas lo que era burbuja y no medio grado o media sala. Derivaciones dolorosas. Bueno, tal vez te tengamos que invitar otra vez porque parece que tenemos que abandonar este sitio que Bueno, sí, no hay problema, cuando quieran. nos albergó tan cálidamente pese a los inconvenientes iniciales técnicos. Así que tenemos creo que algunas preguntas más, pero no sé si nos van a dejar ahí que hablen las autoridades. A ver, Silvina, ¿tenemos 5 minutos más o no? No tenemos más. Bueno, nos dejás inquietos, inquietas, conmovidos, conmovidas, preocupados y estimulados. Así que eso es lo que necesitamos para compartir con todos y todas. Seguimos trabajando, seguimos pensando para seguir habilitando. Así que muchísimas gracias a Fabio especialmente y a todos que esta inauguración para pensar las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que están siguiendo y hasta la próxima.